Bienvenidos al podcast de actualidad del día 5 de abril del año 2024. Hoy vamos a ampliar la información que vimos en el podcast de ayer y en el vídeo que he subido hoy a mi otro canal sobre la visita de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos, que estuvo por ahí hurgando los huesos para tapar los escándalos de Begoña Gómez, y de eso también voy a hablar. Vamos a continuar con los escándalos de la mujer del presidente. No es eso lo único de lo que hablaremos hoy. Cebrián anuncia acciones judiciales contra el medio Lo País. Si visteis el podcast de ayer, sabréis por qué, y si no, os lo resumo. Como ha fichado por el PSOE, como ha fichado por The Objective, el PSOE ha presionado en el grupo Lo País, parte de Prisa, para que se le retire la presidencia que tenía a título testimonial. Era un cargo más bien simbólico, pero han decidido considerarlo una suerte de traidor. Recordad que Juan Luis Cebrián fue importante para el felipismo. No es una persona que provenga de la derecha, es una persona que proviene de esa socialdemocracia que representaba Felipe González, pero con el escoramiento del PSOE a raíz de la llegada de Zapatero al poder hacia la izquierda y la extrema izquierda, pues también los felipistas pasaron a ser peligrosos, fachas, franquistas y todas estas sandeces que dicen, palabras policía para desautorizar a los adversarios políticos. También hablaremos de la denuncia de los abogados de novio de Ayuso, que lo veníamos comentando con anterioridad, y es que resulta que se ha producido una suerte de hackeo en los ordenadores para hacerse con correos que mantenían entre los abogados y la pareja de Ayuso. Se interpreta que esto probablemente haya sido por orden del Estado, es decir, del gobierno de Pedro Sánchez, porque serían los únicos que tendrían poder para hacerlo, a no ser que de repente pues los hackers hayan comido atún y hayan comido espinacas y todo esto y se hayan vuelto más inteligentes, lo cual es bastante poco probable. Y también tenemos pues una nueva condena contra Jorge Javier Vázquez. Hay quien piensa eso es salseo, no tiene que ver con la política. Vaya que sí tiene que ver con la política. Os recuerdo que Jorge Javier se dedicó a entrevistar a la Yoli Poli, se dedicó a entrevistar a Errejón, hizo campaña también por Ángel Gabilondo en las elecciones del 4 de mayo, si os acordáis, no las últimas del 28 de mayo, sino las anteriores que hubo en Madrid, cuando tuvo que adelantarlas Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, porque entendía que Aguado, que Ciudadanos, iba a dejar caer el gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces tuvo que mover ficha ella antes, y ya de aquella se veía a Jorge Javier pues en los actos de campaña del PSOE. Es una persona muy activa, muy involucrada en la política. De hecho, decía que su programa era para rojos y una palabra que en YouTube no se puede decir. En la televisión tampoco se debería de poder decir en horario infantil, pero la dijo. Y finalmente tenemos una noticia que no sé muy bien si decir que es de política internacional, economía, el campo. Bueno, el caso es que hay una alerta sanitaria por traer fruta de Marruecos, concretamente melones. Ya veíamos que habían enviado fresas que habían regado con aguas fecales, con lo cual propagaban una enfermedad. Luego creo que hubo otra con tomates, pero no me acuerdo ahora mismo qué enfermedad era. Sé que lo comenté en un podcast, pero es que comento muchas noticias del orden de 10, 15, 20 al día, entonces es prácticamente imposible que me acuerde de todo. Pero bueno, vinieron también, ya es el tercer lote de fruta o verdura contaminada. Vamos a empezar ampliando la información del vídeo de hoy del otro canal. Sánchez se trae forenses que no pisaban el valle desde enero y posa con restos del bando nacional. Luego, de hecho, profundizaremos en que los osarios serán del bando nacional con esta otra noticia o diario. Pero vamos a empezar ahora con esta de Libertad Digital. Decir que esto es una clara provocación. A ver, lo que busca Pedro Sánchez es que protestemos y que hablemos de este tema en lugar de los escándalos de Begoña. Yo creo que eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hablar de lo de Begoña, de lo que precisamente a él no le conviene que hablemos. Esto hay que quitarlo de en medio porque hay que comentarlo, hay que rebatir que no es verdad que en España el PSOE sea heredero de las víctimas represaliadas y que no es verdad que los que no estamos de acuerdo con las ideas del PSOE seamos franquistas y que no es cierto todo este relato ficticio que están inventando. La historia es la que es, ya pasó, se cometieron excesos de ambos bandos, muy especialmente en la etapa terminal de la República, de la Segunda República, donde acabaron con la vida de Calvo Sotelo, lo asesinaron, donde mataron a curas, a monjas, y bueno, el pistolerismo que podría volver en caso de continuar con esta polarización que busca el PSOE.
Sánchez hace un montaje de arranque de campaña electoral y posa con cráneos y huesos puestos para la ocasión. Esto era un problema que no existía en España antes de que llegara Zapatero al poder, pero con la Ley de Memoria Histórica y después este mamarracho con la Ley de Memoria Democrática se han encargado de reabrir las cicatrices. Estos son los detalles de lo que podemos bautizar como el show de Sánchez. Sin duda Moncloa ha ido un paso más allá en el uso electoral del franquismo, peor que el franquismo, porque hablar de Franco, pues bueno, lleva muerto 24 y 25, 49 años, pues queda un poco fuera de lugar, ¿no? Como que se han quedado en aquella época los socialistas. No ya eso, es profanar huesos. A mí lo que me molesta de todo esto, más que el espectáculo lamentable que están dando y el buscar ese guerra civilismo, a mí lo que más me molesta es no respetar cadáveres. También es verdad que la izquierda es espiritual de otra manera. Creen en el patriarcado, creen en un montón de entelequias ficticias, en un malvado capitalismo despiadado que nos oprime, todas estas magufadas que ellos defienden, pero luego van en contra del cristianismo. Entonces ellos no creen que haya que guardarse respeto a los muertos. Eso les da igual. Según denuncia Pablo Linares, presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, el vídeo que este jueves ha publicado Sanchinflas visitando los trabajos de exhumación, que ha sido un montaje al que se han prestado, entre otros, una forense venida de Granada, probablemente con carnet socialista, han venido solo para el circo de hoy. Sí, que es un circo está claro, partiendo la base de que qué pintará un señor que es el máximo representante de los poderes públicos, no es presidente de nada, es un señor que está ahí, de forma bastante ilegítima, por cierto, pero qué pintará alguien que, nos guste o no, representa a España haciendo este paripé con un traje de forense en lugar de ir de paisano, que es como tenía que haber ido en caso... Bueno, no tenía que haber ido de ninguna de las maneras, porque este circo no lo tenía que haber montado, pero bueno, ya me entendéis. ¿Qué pintará de forense? ¿Y qué pintará toquiteando huesos? De hecho, los forenses no pisan el valle desde el pasado 7 de enero, pero bueno, había que montar el show, había que hacer el espectáculo para que no se hable de lo de Begoña. Yo ya digo que yo no voy a caer en todas estas trampas que pone el PSOE, siempre nos hacen así con el capote y muchos de derecha caen en la trampa y van como un Miura contra el capote que te pone la izquierda. Y no hay que hacer eso, realmente. A ver, hay que hablar de lo que toca y lo que toca es hablar de la corrupción del gobierno. De lo que hay que hablar es de lo de Begoña y por eso tenemos 2 noticias de esto y 4 de lo de Begoña. O sea que vais a ver lo que vamos a hablar muchísimo más de lo de Begoña porque es lo mollar de lo que está ocurriendo. No tiene sentido hablar de lo que pasó hace casi un siglo, porque ya estamos a falta de 12 años para el aniversario del 36, del centenario, cuando estamos ante una gran trama de corrupción presunta. Vamos a mantener la presunción, que no sé por qué, pero bueno, por ser correctos con el lenguaje y con el lenguaje jurídico, pero es de lo que hay que hablar ahora. Los osarios que visitó Sánchez en el Valle de los Caídos son de muertos del bando nacional. Esto simple y llanamente es una provocación que lo han hecho, pues eso, para ver si alguien salta y para decir, mira, ¿veis cómo son franquistas? ¿Veis cómo tal? Ve. Vamos a hablar ahora de lo de Juan Luis Cebrián para completar la información que dimos ayer y dejar ese tema ya zanjado, a no ser que, bueno, cuando haya un juicio, que lo va a haber, se entiende, porque va a iniciar acciones judiciales. Cuando sea el juicio, que me imagino que será dentro de un año, lo volveré a tratar si todavía nos dejan expresarnos con libertad en Internet y no me han cerrado las cuentas. Esperemos que no, claro. Pero vaya, que es por zanjarlo y ya pasamos a lo de Begoña. Juan Luis Cebrián anuncia acciones judiciales contra el país por su despido fulminante. Esto pues, ya sabéis que la izquierda va de abanderada a los derechos laborales, pero luego vemos que el partido Podemos expulsó a la gente con un ERTE, despidió prácticamente a toda la plantilla femenina, probablemente porque estaban por cuota, y Lo País lo mismo, van de abanderados de la lucha de clases y luego hacen este tipo de cosas que luego te dirán, no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Cuando se aplican políticas más bien de corte liberal y se bajan los impuestos y se permite la libertad de mercado, se respeta la propiedad privada, es cuando mejor nos va a las clases medias y trabajadoras, porque suben los sueldos, se abarata el nivel de vida, te quitan impuestos, te los bajan, con lo cual llegas mejor a final de mes, pero luego te dicen ese mantra absurdo de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Bueno, comparad cuándo estamos mejor, con qué gobiernos hemos estado mejor, y yo creo que los datos al final. Prisa justificó la destitución por incumplimiento de su contrato. Bueno, el incumplimiento fue fichar por otro periódico. Ya veis qué cosas. Juan Luis Cebrián anuncia que emprenderá acciones judiciales contra su despido como presidente de honor del país. El Grupo Prisa, el tentáculo socialista en la prensa, comunicó este jueves a través de un comunicado que destituían a Cebrián.
En un vídeo que hice ahora un par de meses ya mostré las cuentas del grupo Prisa. El programa de Àngels Barceló cada vez pierde más liderazgo en la SER, que la SER es parte del grupo Prisa. Lo País cada vez tiene menos lectores. Creo que estaban en torno a 50.000 lectores diarios, que eso, pues con lo que se paga la publicidad, lo hace un periódico poco rentable. Además, habían vuelto a devaluar el precio de la acción de Prisa, que cotiza en bolsa, con lo cual realmente es un medio, un conglomerado de medios, mejor dicho, ruinoso, que si no fuese por la publicidad institucional del gobierno y por las subvenciones que entregaron, que periódicamente les van cayendo, es un grupo que no existiría realmente. Es así de sencillo. No se puede mantener por mérito propio. De hecho, yo creo que Lo País va a quedar pues para envolver merluzas y bacalaos cuando vas a la pescadería. Según relata Cebrián a través de una nota, la noticia que difundió Prisa profusamente a media tarde, minutos después de que el presidente de la empresa me anunciara el envío de un comunicado al respecto, le informé de que en ningún caso habían incumplido dicho acuerdo por mi parte. Yo creo que aquí iría en condicional. Bueno, no sé. ¿Cómo podré demostrar ante los tribunales? O sea que se viene un juicio. Asimismo, el expresidente de Prisa reprocha que no recibió ninguna llamada de la redacción de su medio. Tened en cuenta que lo de Prisa y prostitución ante el PSOE viene de muy atrás. No sé si os acordáis, porque también es verdad que los españoles tenemos el defecto de tener la memoria bastante corta, que ojalá nos acordáramos mejor de los agravios, pero lo de Zapatero con Polanco, que no sé si descansa en paz o con el diablo, no lo sé, lo de Zapatero con Polanco era mucho. Eso era una cosa lamentable. No ya por cómo le ayudaron a llegar a la Moncloa a partir del 11M y todo lo que se dijo y se hizo, sino también por cómo iban tapando todos los escándalos del zapaterismo y siempre con el y tú más, intentando desviar la atención hacia otros gobiernos anteriores. Era una cosa, bueno, y el autobombo aquel de Zapatero nos va a dar un ordenador, claro, con el dinero de los demás, que dejó las arcas vacías y nos metió en la peor crisis económica que hemos conocido en época reciente, ¿no? Y era, bueno, todo lo que hacía el gobierno era una cosa sublime. Así que eso del periodismo de rodilleras, eso de que se vendan más periodistas que periódicos, no es algo que haya inventado Pedro Sánchez. Con Zapatero era igual o peor. El expresidente de Prisa reprocha que no recibió la llamada y también alude en la carta a sus recelos para aceptar la presidencia de honor del país. La dirección de la empresa conoce que me negué insistentemente a aceptarla en el momento de mi jubilación, convencido de que el honor es patrimonio del alma, no de ningún consejo de administración. Finalmente asentí para no añadir tensiones morales, total para que ahora se lo quiten por intentar trabajar en otro medio. Y aquí revuelo en Prisa, como esto lo expliqué en el podcast de ayer. Sé que no siempre veis todos los podcasts, habrá gente que vea el de hoy y no haya visto el de ayer, gente que haya visto los dos, gente que vio el de ayer y este no, pero como ya lo comenté en el podcast pasado, no lo vamos a volver a leer por respeto a quien viese el de ayer. Ahora sí, yo creo que esto va a ser lo más importante, lo que vamos a ver, y probablemente, si me da tiempo, que no lo sé, haga un vídeo para el otro canal de esto. Vamos a hablar de los chanchullos de Begoña. Esto es algo que ya he desarrollado en el vídeo de hoy y que vimos un poco de pasada en el podcast de ayer, pero vamos a ampliar con bastante información. De hecho, vamos a ampliar con un total de 5 noticias. La primera la estáis viendo en pantalla. Begoña Gómez acudió a una reunión en Rusia con ministros africanos en calidad de primera dama, una figura que no existe en España. Pánico Moncloa, la UCO pidió meter un software de control remoto al móvil de Aldama, el contacto de Begoña Gómez. Bego, conseguidora de fondos, el nombre del correo desde el que gestiona los contactos del máster La Mujer de Sánchez. El socio de Begoña ganó otro contrato del gobierno con notas que cuadruplicaron las de sus rivales. En el vídeo de hoy comentaba que los rivales habían obtenido notas inferiores a 7 y él un 10. Y esta última, el socio de Begoña, ganó otro contrato del gobierno El gobierno rectificó e incluyó fondos de la Unión Europea tras adjudicar el contrato recomendado por Begoña Gómez. Como podéis ver, esto es mucho más importante que ir a toquitear huesos. Y como podéis apreciar, Sánchez, conocedor de que hoy iba a salir esto, puso el capote. Y verdaderamente me da mucha rabia que haya personas que no aprendan, hablo de mi cuerda ideológica, o por lo menos contraria o presuntamente contraria al sanchismo, al PSOE, al intervencionismo, que no entiendan cómo funciona el PSOE. El PSOE siempre te va a poner ahí un capote. En la legislatura pasada salía la Yolanda Díaz y decía matria en vez de patria, y tú veías a la gente hablando que Yolanda ha dicho matria, porque esa no era la noticia.
Este verano, con el pico de Rubiales, el tema era la amnistía. Y este año, en estos momentos, el tema es la corrupción, la sombra de la corrupción, que salpica de lleno a la mujer del presidente del gobierno. Y ese es el tema del que debemos estar hablando, porque eso es lo que desgasta, lo que hace mella al gobierno a las puertas de las catalanas, de las vascas y de las europeas. No se les puede dejar que marquen los temas de debate, por favor. A ver si aprendemos ya cómo funciona el PSOE y cómo contrarrestarlo. Empezamos con lo de Begoña. Begoña Gómez acudió a una reunión en Rusia con ministros africanos como primera dama. No existe la figura de primera dama en España. Es decir, que ella, que es parte de la sociedad civil, empleó el prestigio del Estado, empleó la figura del Estado para conseguir pues hacer contactos cuando ella tenía el tema del Africa Center. Recuerdo dos detalles, porque también es que salió hace apenas un par de semanas, ¿no? Y parece que pasó hace un año. Primero, Sánchez le consiguió una reunión a Begoña Gómez, valiéndose de su figura de ser el presidente de España, una reunión en Ghana. Y segundo, Begoña Gómez acudió a Kenia empleando mecanismos del Estado, aviones y tal del Estado. Eso no se puede hacer porque, insisto, en España no existe la figura de primera dama. Si ella quería ir en calidad del Africa Center, ella debió de haber ido a Kenia montada en un avión turista o, si se lo puede pagar, en otro tipo de clase, pero con sus fondos, no con los fondos del Estado, ni con las herramientas del Estado. Begoña Gómez acudió a la reunión en Rusia. Bien, ocurrió el 10 de septiembre del 2019, en la víspera de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Por cierto, recordad que aquí estuvo reunida y mandó a los escoltas que se largaran para que no supiesen de qué iba a hablar con sus contactos. En un hotel. Según la información exclusiva a la que ha tenido acceso de Oyetif, la mujer de Sanchinflas, Begoña Gómez, asistió a la reunión de la Comisión de Ministros Africanos, organizada por la OMT, en calidad de primera dama de España. Así le presentó el secretario general de la OMT en el interior del Palacio Táuride, donde se congregaron miembros de la Comisión Regional para África. Recordad que el curso, una categoría por la que le dieron un premio a Begoña, era algo así como empoderamiento de líderes africanos, no sé qué de nuevos talentos. Ellos tienen una estrategia para poder justificar el envío de fondos, todo esto. Ellos usan palabras muy rimbombantes y lo disfrazan todo de buenas intenciones. Ellos le ponen un nombre que suene así muy pomposo, cargado de palabras esdrújulas, ecoresiliencia, transversalidad, todo esto. Todos estos palabras que ya estáis más que aburridos de escuchar. Y después te meten la carta de los Reyes Magos, te meten un desglose de buenas intenciones. Y al final, ¿de qué va? De mover dinero de aquí para allá. No va de otra cosa, va del espurio dinero mal habido, porque el dinero es necesario, el dinero es una herramienta más, el dinero es la forma más honrosa de intercambiar bienes y servicios sin hacerle daño a nadie, pero ellos ya sabéis que siempre andan con sus tejemanejes. Entonces el problema no es el dinero, sino cómo se obtiene. Las fotografías evidencian la presencia de Begoña Gómez en un selecto grupo al que solo asisten autoridades africanas junto al secretario general de la OMT y al que no asistió ninguna otra empresa privada más que el Africa Center. Entonces ella estaba en calidad de la gestora. Según fuentes presenciales, su aparición llamó la atención de muchos de los presentes, que se extrañaron por la invitación y la gratitud con la que anunció la presencia el secretario general. Un lobby de lujo, pues bueno, aquí te desglosan los detalles más en profundidad. Y la exministra Maroto pues estuvo allí de palmera, que ella sí que era una figura pública, una representante de España. Y aquí pues profundizan en lo que comentaba antes, que estaba también Javier Hidalgo, estaba también Víctor González de Aldama, que estos pues son dos nombres que ya están quemadísimos. Y bueno, aquí lo de la reunión, como es lo del hotel, que yo ya os he comentado antes de forma resumida y es viejo, lo vamos a obviar y vamos a pasar directamente al nerviosismo que se ha generado dentro de la Moncloa. Sánchez sabe que ahora mismo su talón de Aquiles es Begoña. Yo no sé cómo no están ahí pegando, pero vamos, lo están haciendo muy bien. En otras cosas he podido tener discrepancias. Ahora mismo hay que reconocer que tanto de Oyetif como Libertad Digital como OK Diario lo están haciendo muy bien, Voz Populi también, a la hora de poner el foco en Begoña. Pero otros medios, que uno entendería que deberían de estar interesados en que caiga el gobierno del PSOE, que lo estén dejando pasar, y os hablo de medios con más alcance, bastante más alcance, más de masas, y que no estén profundizando en el tema, pues hombre, ya ni hablemos de que no se le vaya a llevar finalmente a Begoña
al Senado a dar explicaciones, que al final se han echado para atrás y no irá. Pánico en la Moncloa. La UCO pidió meter un software de control remoto al móvil de Aldama. El contacto de Begoña Gómez. Vemos que el nombre de Aldama había vuelto a salir hace un momento. Escribe Carlos Cuesta para Libertad Digital. El comisionista de la trama PSOE, Víctor de Aldama, mantuvo reuniones con la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, mientras se negociaba el rescate, esto como ya lo conocemos todos. Un oficio de la UCO de la Guardia Civil, fechado el pasado 6 de noviembre, sembró el pánico en Moncloa, y es que los agentes solicitaron ir más allá e introducir un software de control remoto de móviles en varios teléfonos, y uno de ellos es el de Víctor de Aldama. Esto me interesa bastante porque así podríamos saber, en un momento dado, si no hubo más reuniones que no consten en ningún lado con Begoña Gómez, y ya, si hubiese una posibilidad, pero esto ya es mucho pedir, de que el juez lea las conversaciones que ha mantenido. Digo que es mucho pedir porque me imagino que va a empezar a haber maniobras por parte del PSOE para intentar bloquear esto y que pringue Koldo y que se acabe en Koldo la investigación y punto. Y en base a lo que hemos visto en la sentencia de los SERE, pues al final pues no es descabellado, ¿no?, que eso ocurra, pero ojalá, ¿no?, que se sepa en algún momento de qué hablaban. La enorme diferencia entre el acceso a las conversaciones y el control remoto es que la segunda opción permite husmear entre los archivos o datos antiguos, es decir, lo que hayan podido borrar. El informe de la UCO expuso con todo tipo de argumentos la necesidad de ir un paso más allá, y el triángulo Koldo-Cueto-Aldama, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, vamos a obviarlo y pasamos directamente a que aparecía como Bego conseguidora de fondos. Ese es el nombre con el que aparecía Begoña Gómez. Eso no está nada mal porque ya deducimos que lo del máster era una tapadera para captar ingresos públicos que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos y que, como veíamos el otro día, lamentablemente ya estamos tributando prácticamente la mitad de nuestros ingresos al Estado. Bego conseguidora de fondos. Comenzamos. Bego Fundraiser, ese es el nombre del correo con el que se gestionan los contactos de la mujer del presidente del gobierno, donde codirige un máster pese a carecer de la titulación. Allí entró después de que Sánchez llegara a la Secretaría General, un caso claro y palmario de nepotismo, y desde allí gestionó la carta de apoyo a 2 empresas que lograron contratos por valor de 7,7 millones de euros. Begoña Gómez tiene un máster en la mayor universidad pública de España, la Complutense, que por cierto la parte de Somosaguas de Ciencias Políticas es el mayor nido de rojos de todo Occidente. Lo codirige pese a carecer de titulación universitaria oficial y además, pese a que ese máster exige a todos los alumnos tener carrera universitaria, haya llegado a tener hasta la dirección de una cátedra, esto repito, cuando ya carece de los fondos, de los títulos que le pueden permitir ejercer el título, darlo. O lo que es lo mismo, captación de fondos públicos para financiar actividades. Verdaderamente, que además es que esto ha servido para retratar la hipocresía, no ya de los políticos, que eso ya contábamos con ellos, sino de los votantes del PSOE. Es decir, no, es que todos roban. No, cuando la corrupción es de Vox o del PP, que por cierto Vox pocas tramas ha tenido, lo de esta chica de Madrid, que tenía una plantación, que por cierto Rocío Monasterio la expulsó del partido, en el PSOE los mantienen todo lo que pueden y más. Te dicen, cuando es un caso de corrupción de otro partido, te dicen, Vox partido corrupto, el PP partido corrupto, ahí no tienen problemas. Ahora, como la trama sea del PSOE, te dicen, es que todos roban, no es que los demás partidos también. Pero no sois capaces de reconocer que el partido que votáis, mientras estábamos encerrados, cuando estaban muriendo personas, se estaba lucrando con contratos de mascarillas a sus empresas clientelares, impidiendo que material sanitario que licitaban otras empresas llegase a este país y que podía haber salvado vidas, o que podía haber evitado que se enfermen profesionales sanitarios que tuvieron que cogerse la baja y que podrían haber salvado vidas. No son capaces de verlo. No lo ven. Les da igual. No es que les ofenda la corrupción. Les ofende la corrupción de los otros partidos. Begoña Gómez amplió su apoyo a Barrabés. Esto lo tengo comentado en el vídeo del otro canal. Lo vimos de pasada ayer. Lo que dice Begoña en su correo. El correo desde el que entra el contacto, es decir, Bego la conseguidora de fondos, y es complicado que ese sobrenombre coja desprevenido a nadie. Aquí lo tendríamos y desglosaría el tema de los horarios, lo cual me es irrelevante. Aquí lo que interesa es el nombre con el que aparece.
El socio de Begoña ganó otro contrato del gobierno con notas que cuadruplicaron las de sus rivales. Entendemos que el máster era una forma, esto es burdo, es asqueroso, pero bueno, entendemos que el máster era una forma de justificar que te den los fondos. Ese máster servía para que luego te valoren de forma más alta, pero realmente lo que teníamos era, yo pago a la mujer del presidente y el presidente, máximo responsable de los poderes públicos, garantiza contratos a quien ha pagado a la mujer de... Es que esto es asqueroso, es un caso de malversación, bueno, conflicto de intereses, aquí hay de todo. Bueno, nos escribe hoy Luz Sela que Innova Next, consultora del grupo Barrabés, avalada por Begoña, ha resultado adjudicataria en los últimos años de varios contratos. La empresa ha recibido elogios por parte del Ejecutivo, resultando ganadora de millonarias licitaciones. Vemos, por ejemplo, un caso con unos lotes de un megacontrato de 3,9 millones. El ejemplo que os puse yo esta mañana o esta tarde, no me acuerdo ahora, saqué el vídeo, era en total de 800.000 euros. Bueno, no llegaba a los 800.000, creo que era... No se alejaba mucho, pero sí una cantidad más que jugosa en aquel otro contrato donde habían sacado un 10, mientras que las demás habían sacado un 7. Aquí vemos otro en el que sacaron un 4,25. El informe recoge la buena percepción, la calificación de excelente. Vemos que pues, la ponían por las nubes. Aquí inciden en el aval de Begoña. Luego vemos que hubo otras competiciones y que se llevaron 10,2 millones. Esto ayer no lo sabíamos, esto esta mañana cuando yo grabé no lo sabía. Y me parece importante destacar que hubo otro contrato más que tenía un valor más que amplio, de 10,2 millones de euros. A veces hablamos de euros y ya como que lo banalizamos, como que ya tampoco es tanto dinero. No, sí que es. Estamos hablando de en total 1.660 millones de las antiguas pesetas. O sea que es una cifra más que abultada y que es una cantidad que, ya digo, lo acabamos relativizando y son barbaridades de dinero. La dirección del máster, conocedora de la iniciativa de Barrabés, promovida por Red ES, por medio de la presente manifestamos nuestro apoyo al programa. O sea, que es directamente ella quien apoya un programa, una licitación. Ella que no es nadie. En fin, el gobierno rectificó e incluyó fondos de la Unión Europea tras adjudicar contratos de la UTE a la empresa, recomendada por Begoña. La UTE recomendada se llevó un lote de 5,5 millones, más aparte de lo que acabamos de ver. El gobierno recurrió a fondos de la Unión Europea para financiar el contrato de la Unión Temporal de Empresas a la que Begoña Gómez, esposa de Sanchinflas, apoyó por escrito. Esta alianza obtuvo un lote valorado en 5,5 millones de euros. La documentación adjunta al procedimiento revela que la Dirección General de la entidad pública, ente público dependiente de asuntos económicos de la entonces Nadia Calviño, que por cierto voy a aprovechar para recordaros que Nadia Calviño estuvo reunida con la hermana del gestor de Playboy en Roma a puerta cerrada y que luego le dio 700.000 euros en subvenciones a Playboy, que es la empresa del padre de Sánchez. Que esto es tan asqueroso, de verdad. Van empalmando casos de corrupción, malversación de fondos, tapan el escándalo de ayer con el escándalo de hoy, el de hoy lo taparán con el de mañana y no les pasa factura. Un gobierno que deberían de estar todos sentados en un banquillo. Tanto los de este gobierno como los del anterior. Bueno, y que le dio también a la empresa del marido 1 millón de euros en concepto de subvenciones, la Nadia Calviño, y que también colocó a su hijo y que le puso un cargo ad hoc al marido, que luego tuvo que renunciar porque era todo ya tan burdo que no había forma de esconderlo. El anuncio de licitación se incorporó a la plataforma de contratación cuando aún se extendían las medidas restrictivas. El ente público buscaba empresas para poner en marcha proyectos de formación. La propuesta despertó una elevada expectación en el sector. 21 entidades empresariales, bien sociedades o uniones temporales, presentaron ofertas. El criterio que siguió Red para la adjudicación se basó un 60% en criterios cuantificables y el 40% restante criterios evaluables mediante juicio de valor. Claro, el juicio de valor puede ser me caes bien, o eres amigo de tal, o has pagado el curso de Begoña, que es ahí donde está la trampa. Y el problema es que esto pues se debería poder... el problema para el gobierno, a mí me encanta, ¿no?, que se les pueda pillar. Esto pues se podría, entiendo yo, llevar al Tribunal de Cuentas Europeo. De acuerdo a la documentación, la alianza respaldada por Begoña obtuvo una puntuación ponderada 9,93, seguida de propuestas formuladas por otros grupos. La UTE se asignó el desarrollo del servicio supuesto unos ingresos de 5,5 millones. Ahí lo tenemos. Y ahora toca hablar de esto otro, que es
una de las cortinas de humo, realmente no tiene absolutamente nada que rascar aquí al gobierno, pero les ha servido para desviar la atención. Los abogados del novio de Ayuso denuncian en los juzgados el hackeo de sus ordenadores para hacerse con los correos de su cliente. Se trataría de un ciberataque. Los abogados de Alberto González, novio de Ayuso, han denunciado el hackeo de los correos, en concreto los ordenadores del penalista y el fiscalista que llevaban la defensa penal y la inspección fiscal de Alberto González, que son los que serían hackeados. Ciberataque, los abogados del novio de Ayuso, robo de correos electrónicos. Hay que tener en cuenta que el ciberataque habría consistido en retirar la información de los sistemas, presumiblemente para su descarga, y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando sospechas. De esta forma se ha solicitado ayuda a Microsoft para que facilite cuánta información disponga almacenada sobre lo sucedido. Por el momento se garantiza que los correos fueron entregados, eliminados y vueltos a entregar. De esta forma los abogados solicitan tenga por presentado este escrito. Nueva condena contra el Sálvame de Jorge Javier. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente un recurso del periodista Alfonso Merlos. El tribunal impone una condena de 800.000 euros de indemnización a pagar al comunicador tras los fallos judiciales por malas artes en relación a Cayetano de Irujo, a José Antonio Avilés, a Raquel Bollo y a Antonio David Flores. En esta última se metió por medio Irene Montero. Otro varapalo de cientos miles de euros. Cero pena. Y finalmente, economía. Alerta sanitaria por melones contaminados procedentes de Marruecos. Recordad que les hacen la vida imposible a los productores locales, mientras que facilitan que un país extracomunitario se salte toda nuestra normativa y exporte productos de ínfima calidad a España. El sistema de alerta rápida para alimentos ha notificado este viernes nueva alerta sanitaria tras la presencia de residuos de clorpirifos por encima del nivel permitido para melones. El muestreo ha expuesto que los melones contienen pesticidas en cantidades por encima de las autorizadas, entiendo que presentando un riesgo para la salud del consumidor. La seguridad alimentaria está en riesgo. Solo Vox ha exigido en Bruselas la suspensión del acuerdo con Marruecos y ha señalado en la red social X el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé. Las asociaciones agrarias y Vox denuncian las importaciones procedentes de terceros países que no cumplen las condiciones por el trato desigual de las condiciones de producción y exigen el fin de la competencia desleal, una competencia desleal creada por el Estado y por la Unión Europea. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 5 de abril, y muchísimas gracias a todos por verme.